Shalom, mis amados hermanos, mis queridos hermanos todos. Estamos de nuevo bajo la protección y llamamiento de nuestro buen Dios. Vamos a iniciar con una oración este culto matutino de hoy. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias Señor por estar con nosotros esta mañana. Gracias también, Señor, por habernos permitido una noche de descanso, una noche de paz y este inicio hermoso del día para estar alabándote, escuchando tu palabra y orando, Señor. Pedimos, Señor, desde el inicio que tu Espíritu esté plenamente, Señor, con cada uno de nosotros. De tal manera, Señor, podamos tener una comunión profunda, rica y total, Señor, y con eso también salir a esta vida, el día de hoy, enfrentar, Señor, todas las situaciones para conseguir la victoria para ti, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a alabar a nuestro Dios.
En su amor confiamos, hay descanso en mí. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer juntos la palabra de Dios. Hoy nos toca leer Isaías capítulo 10, desde versículo 5 al versículo 11. Isaías 10, 5 al 11. Vamos a leer todos juntos. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodos de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. ¿Por qué él dice, mis príncipes no son todos reyes? ¿No es Calno como Carquemis, Hamat como Arfat y Samaria como Damasco? Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Amén. Dios toma la decisión de fortalecer a Asiria, le da poderes. Y su razón explica hoy en el versículo 5 que él quería usar como su vara y báculo, a fin de poner la mano dura al pueblo de Israel. Dios ama mucho a su pueblo, Dios ama a Israel, pero aún así, como estaban en el pecado, Él toma la decisión, porque era necesario poner una mano dura a fin de que el pueblo pueda volver a Dios, arrepentirse, buscar su rostro. Pero Asiria, al tener este inmenso poder que Dios le ha dado, tuvo diferentes ideas del propósito de Dios. En el versículo 7 aclara que él, Asiria, quiso salir a conquistar y poseer más reinos. Quería ser un gran imperio que domine a todos los reinos que están alrededor. Quería ser el mayor de todos. En el versículo 8 y 11 explica que así, de esa manera, inicia la guerra de conquista. Dios le había dado poderes para que ataque a Israel, para que Israel pueda buscar de nuevo a Dios para arrepentirse. Pero sin embargo, Asiria utiliza para su ambición y inicia la guerra. Y al iniciar la guerra se da cuenta que no es muy difícil lo que quieren lograr. Con su fuerza no es difícil conseguir la victoria contra los reinos. Y a cuanto a Israel, tuvieron preocupación, porque su Dios era Dios Jehová, para ellos Dios de guerra. Pero cuando atacó, no encontró resistencia alguna de supuesta fuerza de Dios Jehová, al igual que otros dioses que ellos habían encontrado por el camino. Entonces ellos se convencen a sí mismos que ni Dios Jehová podía atajarle, ni Dios Jehová podía pararle. La confianza y altivez de Asiria, así de terrible era. De esa manera no solo desobedece a Dios, sino que comienza a denigrar a Dios, comienza a ser ofensivo en contra de Dios. Entonces del instrumento de Dios se pasa a ser objeto odiado por Dios. Mis queridos hermanos, Dios siempre utiliza a los hombres
Usa a la persona, usa al grupo, usa una nación, en este caso un reino. Y para usar, Él permite diferentes poderes, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al propósito que Él quiere lograr. Pero siempre hay un problema. El problema es que cuando uno tiene esos poderes y comienza a obtener triunfos, entonces comienza a nacer soberbia, altivez en el corazón. Y quiere pasar el límite que Dios puso. Quiere hacer diferente de la voluntad de Dios. Hoy también nosotros de alguna manera tenemos poderes de Dios. Tenemos capacidades, tenemos talentos, dones, salud, inteligencia, belleza inclusive, sabiduría y cuánta cosa más. Cuanto más grande y cuanto muchos sean los recibidos, el propósito de Dios será más especial. Y también a la vez las responsabilidades serán mucho más importantes. Pero sin embargo nosotros cuando oramos nos acostumbramos a pedir más y más y más poderes, más capacidades. Pero nos olvidamos muchas veces sobre la responsabilidad y el propósito de Dios. La fuerza de la responsabilidad para no traspasar el propósito de Dios es primordial. El poder de la humildad y templanza para manejar los poderes que Dios nos da es mucho más importante. Si no hay esta fuerza, si no hay esta actitud de parte nuestra, más poderes, más fuerzas recibidas no serán bendiciones, sino por lo contrario serán maldiciones. En ese sentido, hoy vamos a orar juntos. Antes de pedir más, vamos a pedir cuál es el propósito, saber el propósito de Dios y obedecerla. En ese sentido vamos a orar juntos, como siempre hacemos, 3 motivos de oraciones. En primer lugar, vamos a orar juntos que nos dé su sabiduría, en primer lugar, para que podamos percibir correctamente el propósito de Dios antes de recibir algunos poderes. En segundo lugar, vamos a orar que Dios nos dé la fe para usar los poderes recibidos correctamente, conforme a la voluntad de Él. Y por último, que se haga su voluntad aquí en la tierra, con nuestra humilde obediencia. Así vamos a orar por 3 motivos y después seguiremos cada uno orando, cada uno por sí solo. Vamos a orar entonces. Amado Padre Dios, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por esta comprensión que tú nos das, Señor. Hemos creído que algunos talentos, algunas virtudes que tenemos, que era algo mío propio. Y por eso, Señor, muchas veces nos dirigíamos hacia el propósito en forma egoísta, Señor. Hoy nos damos cuenta que los poderes que tenemos tienen mucha responsabilidad, Señor. Por eso oramos, Señor, para que tú nos dé el entendimiento, la sabiduría, para entender, para comprender el propósito tuyo, Señor. Inclusive antes de recibir tus poderes, Señor. También, Señor, oramos que tú nos dé la fe para poder utilizar los poderes recibidos en forma correctamente, Señor, conforme a tu propósito, Señor. Por último, Señor, pedimos que se haga tu voluntad aquí en la tierra, a través de los poderes que hemos recibido y a través de la obediencia de tus hijos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.